El Señor los bendiga mucho en esta mañana. Amén. Una mañana especial. Sabemos que Dios se manifiesta donde hay personas, corazones que lo aman, que anhelan estar con Él, que lo buscan. Y creemos que usted es un hombre, una mujer sediento por la presencia del Señor. Y nada puede llegar a ser suplido, nada, si no es solamente por su Espíritu. Y es una mañana de ese renuevo, de esa sanidad. Es una mañana donde su presencia quiere hacer algo en nosotros. A veces estamos acostumbrados a una rutina, ¿no? Y encasillamos, enjaulamos al mismo Señor. Pero el Señor quiere hacer algo distinto en usted, en mí. Y que podamos comprender una vez más que nuestro amado Jesús es un Dios grande. Dígame un fuerte amén. Y que si está en este lugar es porque hay algo que quiere hacer con su corazón. Amén. Espero que podamos abrir nuestro corazón. Ustedes saben que ¿cuántos se bañan? Ya empezó, veníamos también, ¿no? ¿Cuántos se bañan? A ver. Muy bien, los que no levantaron la mano, por eso llovió tanto, ¿no? Y cuando usted se baña, ¿no es cierto? Tiene que abrir ¿qué? La llave, ¿no? Y si usted no abre la llave, por más que agarre el jabón, ¿se puede bañar? No, necesita de esa agua. Y yo creo que en esta mañana es lo mismo. El Señor quiere llenarte, saturarte de su Espíritu. Pero nosotros somos los que tenemos el poder de la voluntad. ¿Abro o no? O aún regulo el agua para que salga más fría, más caliente. Pero ¿saben qué? Es nuestra decisión. Y el Espíritu Santo, una vez más me hicieron una ilustración y a mí me impactó esa ilustración. ¿A cuánto le gusta ir a lugares así donde hacen casamientos lindos, ¿no? Decirle como el tuyo, así, ¿no? Y que pasa el mozo, ¿no es cierto?, con la bandeja y uno no sabe qué agarrar, ¿no? Que la verdad, déjame la bandeja, yo tengo a veces ganas de decir, pero a veces queda un poquito mal, ¿no? Y pasa el Espíritu Santo con una bandeja. Y no se los digo a modo de ilustración, yo creo que es literal. La presencia del Señor está en este lugar y Él pasa por cada lugar, ofreciéndole lo que quiere usted. ¿Qué quiere? Y muchas veces estamos tan distraídos, estamos tan ocupados, preocupados, que no podemos entender que hay un glorioso regalo del Espíritu para cada uno de nosotros. Por eso yo lo animo a que esté atento, aún a la palabra, aún en el momento que estemos cerrando, porque Dios tiene algo especial. ¿Por qué? No tengo idea. Porque dice que Él produce el hacer como el querer según su voluntad. El día viernes estábamos los que el Señor quiso que estemos y Dios ministró a los que quiso ministrar. En esta mañana están los que Dios quiso que estén y ministrará a aquellos que Dios quiere ministrar. Dígame un fuerte amén. Evangelio según San Mateo capítulo 7. Un texto hermoso. Y venimos trabajando sobre lo que cuesta. Diga conmigo lo que cuesta seguir a Cristo. Capítulo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Parece ser como que el Señor pone una pauta, no por quizás haber estado, haber venido, no por quizás haber dado mis ofrendas, mis diezmos, que son parte, no por haberme bautizado, no por estar todos los días en la iglesia, no por querer hacer las cosas bien, pero de acuerdo a lo que yo quiero, entrará en el reino de los cielos.
sino dice el que hace la voluntad de mi Padre. Y usted sabe que cuando hacemos la voluntad del Padre, ahí sí nosotros vamos a dar al Señor, vamos a trabajar en el Señor, o sea, todo, pero es querer hacer la voluntad del Padre. Como dijimos del grifo, que puede ser abierto o no, así es el poder de decisión del hombre, que puede decidir o no qué es lo que hago. Si quiero agradar a Dios, quiero agradar al Padre, o realmente quiero hacer lo que yo quiero. Y luego sí, allí muchos en ese día me dirán, hicimos esto, hicimos... Y el Señor, diga conmigo, es una consecuencia. Amén. Una consecuencia de querer agradar a Dios, uno hace las cosas. Una consecuencia de querer agradar a Dios, uno da las ofrendas y los diezmos. Vi que hay gente que cuestiona los diezmos, la ofrenda y todo lo demás. ¿Sabe lo que le digo yo? No dé nada. Porque usted se va a dar cuenta cuando busque la palabra de Dios. Entonces vemos que cuando yo quiero agradar al Padre, hago la voluntad del Padre, las otras cosas vienen solas, dígame un fuerte amén. Servir a Dios, venir a limpiar el templo, estar en cada una de las áreas, quizás sonido, filmación, donde quiera, va a ser una consecuencia de ¿qué? De haber estado haciendo la voluntad del Padre. Pero mira el que está al lado tuyo, dice, por eso me senté al lado tuyo, porque tenés cara de hacer las cosas bien. En la vida del hombre siempre hay un precio, que decíamos la semana pasada, para pagar por un beneficio. Y en esta semana estuvieron los hermanos ahí dando el devocional, yo estuve también allí, y podemos ver que ese precio por pagar es retribuido por parte de Dios, ¿no? Hay personas que se esfuerzan, ¿no?, por pintar la casa. ¿Cuántos me dicen amén? Hay personas que se esfuerzan para irse de vacaciones. Amén. Hay personas que se esfuerzan para cambiar el auto. Y ese esfuerzo es un precio que usted tiene que pagar por un beneficio. ¿Cuántos me dicen amén? Ponía el ejemplo del estudio. Y todos los que somos padres sabemos lo que es invertir en un hijo, en 2 hijos, 3 hijos, lo que usted tenga. Es un costo, pero usted está haciendo un esfuerzo, usted está haciendo, como pusimos aquí, ¿no es cierto?, ese precio a pagar por un beneficio, porque usted quiere que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, sean profesionales. ¿Cuántos me dicen amén? Y quizás usted no tuvo la oportunidad de estudiar, pero que ellos lo superen y nos superen en eso. Entonces, todo esfuerzo que uno haga siempre logrará un beneficio. Estando en este lugar, usted logra un beneficio porque se ha esforzado, ha estado, se ha levantado. Como decíamos el domingo pasado, muchos tuvieron que poner nafta a un vehículo, tuvieron que pagar un boleto, tuvieron que caminar. Ameritó ¿qué? Un esfuerzo para poder estar aquí. Y a mí me gusta porque dice que el Señor, que Él no es deudor de nadie. Por eso es que yo tengo que saber dónde estoy invirtiendo, y a través de esa inversión vendrán los beneficios. Dígame un fuerte amén. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con la voluntad del Padre? Muchísimo, porque yo tengo que saber que seguir a Cristo lleva un costo, y ese costo nos da un beneficio, y ese beneficio no solamente es la vida eterna, sino también es tener la paz, la esperanza, las fuerzas, la fortaleza. Aquel que pelea día tras día nuestra casa, nuestra familia, nos cubre y nos guarda. Amén. Nadie paga un precio, ni invierte o dedica tiempo, esfuerzo, sacrificio, si no tiene el convencimiento que vale la pena. ¿Cuántos me dicen amén? Usted cuando se levanta día tras día para ir a trabajar, ¿va con ganas? Son más que no, que sí, ¿no? Eso no, esos días a veces que se acuestan tarde, que uno se siente mal, ¿no le pasa? ¿No?
y suena el despertador a las 5 de la mañana. ¡Ay! Qué ganas que sea sábado o domingo, ¿no? Pero usted sabe que lo hace porque hay un beneficio. ¿Cuántos me dicen amén? El esfuerzo, nadie hace algo creyendo que le va a ir mal. Cuando usted decidió seguir el camino del Señor, lo ha seguido ¿por qué? Porque sabía que le iba a ir bien. Y cuando le hablo de bien, no le hablo que las cosas te sonríen, como dijo el tanguero, que te ríen y cantan. Hay situaciones, adversidades, pero usted sabe que el fin de todo eso es algo productivo para usted y su familia. ¿Amén? ¿Amén? Cuando creemos que vale la pena, estamos dispuestos a afrontar las dificultades. ¿Usted está dispuesto a levantarse de madrugada, a ir a trabajar cuando llueve, cuando no llueve, o cuando llueve no va a trabajar? Cuando hace mucho calor no va a trabajar. Los que tienen negocio, ayer fui a recomiendo ahí un negocio espectacular, carnicería y los tazos, se los recomiendo. Gabriel, vos cuando hay mucho calor, ¿cerrás la cortina? No. Porque sabe que ese esfuerzo logrará un beneficio. Dijo el Señor Jesús, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu quiere hablar en esta mañana. ¿Será que tengo que esforzarme un poquito más? ¿Usted cree que la causa de Cristo vale la pena? ¿Cuántos me dicen amén? Usted sabe que la causa de Cristo vale la pena. Uno tiene que estar convencido de que seguir al Señor hay ese precio por pagar y vale la pena. Yo puse aquí, ¿y estamos dispuestos a hacer su voluntad? Y ese es el punto que quizás en cuestión lo tenemos que analizar nosotros con Dios. ¿Estoy dispuestos? Dice que la carrera no es del que corre más rápido, ¿sabía eso? Sino del que persevera. Quizás muchísimas personas comenzaron el camino del Señor, pero no todos están porque se cansaron, porque se agotaron, porque no buscaron la fuente de vida, porque quisieron hacer su propia voluntad, porque no estaban dispuestos a invertir. No hablo de la economía, hablo de invertir un montón de cosas en Dios. Y la comodidad de querer seguir haciendo lo que uno está cómodo, está tranquilo, lo llevó a quedarse en el camino. Por eso usted piense que el perseverar, que en otro momento lo vamos a predicar, es algo tan esencial para la fe y para el camino del Señor. Amén. Libro de Filipenses capítulo 3, acompáñeme por ahí. Versículo 7. ¿Lo encontró? Dice, pero cuantas cosas eran para mí, eran para él ¿qué? Ganancia. Ganancia. Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido. Ahora, mi pregunta es, ¿estoy dispuesto a perderlo todo? Y ahí vemos el grado de compromiso que tengo con Dios. Estoy dispuesto a entregarlo todo por el conocimiento, dice. Pero ¿sabe qué? Pablo era un hombre muy astuto, inteligente.
Y como todo buen judío, él sabía dónde tenía que invertir y qué lugar daría mayor rédito a esa inversión. Usted sabe que muchas veces tenemos que perder para ganar. ¿Cuántos me dicen amén? A veces tenemos que retroceder para poder avanzar. A veces tenemos que callarnos. ¿Para qué? Para que esa batalla se gane. Podemos hablar de la familia, del matrimonio, tantas cosas. Parece ser que las leyes espirituales son contrarias a las leyes naturales. Y Pablo sabía muy bien dónde estaba invirtiendo. Y cuando dice que el original de este texto, cuando él dice, lo he perdido todo, lo he estimado como basura, habla del mismo estiércol. Él estimaba todo su conocimiento y todo lo que tenía como algo que no tenía sentido en su vida. Pero me gusta cómo Pablo puso su vida para que usted y yo podamos conocer el Evangelio de Cristo. Nosotros no nos damos cuenta que a través nuestro muchísimas personas pueden alcanzar la salvación. Nosotros somos muchas veces egoístas y pensamos en nosotros mismos y en lo que tenemos, en lo que podemos disfrutar. El yo está tan, hoy en día está tan, se puede llegar a decir, magnificado, porque es la cultura que tenemos hoy es la cultura del yo. Me importa mi vida y tu vida me importa 3 juanetes. No me interesa tu vida. Lo vemos dentro de la iglesia, lo vemos fuera de la iglesia, lo vemos en el trabajo. Las personas no le importa, ¿sí?, el crecimiento, no le importa muchas veces el amor, no le interesa porque miran a sí mismo, porque soy yo el que tengo que llevar adelante las cosas. Y Pablo da un ejemplo de vida. Pablo, él da un principio para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese principio? Estimarlo todo como pérdida. Dice, ¿por amor a quién? ¿Por amor a quién? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces en esta mañana, cuando nosotros podemos llegar a pensar, ¿qué cuesta seguir a todo? Perdón, se me trabó se me cruzaron los chips. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Todo, dígame un fuerte amén, todo. Y hasta que yo no entienda espiritualmente, porque ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Tengo que vender todo? No. Usted sabe que es más sencillo y más simple que eso, porque Dios es un Dios simple, ¿sabía eso? ¿Sabe lo que pide el Señor? Corazón. La decisión. Esa decisión de decir, Señor, yo estimo todo, la verdad, como basura, por conocerte más a ti. No por ser parte de la multitud y disfrutar los beneficios. ¿A quién no le gusta disfrutar los beneficios? ¿Amén? Qué lindo que es disfrutar la paz, el amor, la cobertura, disfrutar que el Señor pelea nuestras batallas, que tenemos problemas, nos vuelve a levantar. Qué hermoso que es eso. Pero estoy dispuesto, mira al que está a tu lado y decirle, ¿estoy dispuesto? ¿Qué cosa, no? Pablo comprendiendo lo que significa seguir a Jesús. Y quizás el Evangelio muchas veces está muy pisoteado. Y yo tengo aquí que hoy encontramos un exitismo, ¿sí?, conferencistas, donde esto no se habla, porque esto amerita, me voy a otro lado donde alguien me endulce los oídos, donde me diga que soy un victorioso, soy un vencedor, y decirle que está a tu lado, sos un victorioso, sos un vencedor. Nadie te está diciendo lo contrario. Pero para ser un victorioso, para ser un vencedor, tenés que negarte y tenés que pagar un precio. Poco amén, ¿eh? Hoy encontramos que ese exitismo, ¿sí?, que está, y que el propósito de Dios es que vivamos, dicen muchos, libres de sufrimientos, de problemas, de enfermedades, disfrutando de una vida próspera en todas las cosas.
Yo he visto lugares donde usted da 1000 y el Señor le da 3000. No sé, no está en la Biblia eso. La Biblia me habla de sufrimientos, de penalidades. La Biblia me habla de tomar la cruz, de negarme a mí mismo. Ese es el verdadero evangelio, hermano. El verdadero evangelio es estimarse a uno menor que otros para que el otro crezca. El evangelio es callarme la boca muchas veces y pasar por tonto para que la otra persona pueda echar raíces en el reino de Dios. El verdadero evangelio es totalmente diferente, quizás a lo que escuchamos muchas veces, predicaciones exitistas, pero para que la predicación sea exitista o para que el cristiano tenga éxito, tiene que tener un fundamento, y el fundamento es negarse. Sin esa aptitud del corazón, lo otro es pura cháchara. Dice que en los postreros días iba a estar aquellos con fábulas, ¿no? Fábulas. Yo les decía el otro día que aún ni siquiera, el viernes creo que lo dije, personas que ni siquiera hablan la Biblia, entendiendo y comprendiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Y hace unos años una joven me dijo: pastor, pero ¿cómo usted no hace tantos años y todavía no se sabe cuando hace la Santa Cena? ¿Por qué la lee? Claro que me la sé de memoria, pero ¿sabes por qué la leo? Porque es la verdad de Dios y yo me puedo equivocar. Entonces es entender y comprender que hay principios para que al hombre le vaya bien, y esos principios se llaman hacer la voluntad del Padre. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad del Padre? Toda la historia de la iglesia en el libro de los Hechos está llena de dificultades. ¿Cuántos leyeron el libro de los Hechos? ¿Sí? Y vio que dice ahí que eran prósperos, tenían carros últimos modelos, los caballos doble herradura, ¿no? ¿Dice eso? Y después preguntamos por qué no ocurren los milagros del libro de los Hechos. Yo creo que cuando la iglesia entremos a caminar como el libro de los Hechos, los milagros van a ocurrir. Amén. Toda la historia de la iglesia del libro de los Hechos está llena de dificultades, persecuciones. El precio por seguir a Cristo y hacer la voluntad de Cristo. Ustedes saben que hay personas en la antigüedad, sobre todo en la época romana, que las pintaban con brea, las encendían fuego, las ponían con leones, los cortaban en pedazos para que nieguen el nombre del Señor. Eran mutilados, eran aserrados, eran totalmente desmembrados. Le ponían 4 caballos, ataban cada punta de sus miembros y los caballos salían. Hombres, mujeres, niños, no interesaba, familias totalmente destruidas. Ese es el verdadero evangelio. Lo que estamos viviendo nosotros hoy es un tiempo de gracia. Por eso es que tenemos que saber el tiempo que estamos viviendo, y ese tiempo darle al Señor el máximo honor, sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito y tienen un sentido, pero ese propósito no se logrará a menos que comprendamos qué es lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Muchos cristianos no quieren aceptar el precio. El precio, dicen, lo pagó Jesús en la cruz del Calvario, y claro que lo pagó. Pero hay un precio que tenemos que pagar día tras día. Por eso dice: cargá la cruz y seguime. Si no, Jesús, ¿qué hubiese dicho? Dale nomás, revolea la chancleta, ponete la corbata en la cabeza y salí, ¿no es cierto?, ahí para todos lados. ¿Qué dijo? Tomá tu cruz y seguime. Hablando de negarse, hablando muchas veces de no estar de acuerdo con lo que el mundo está haciendo. Y volvemos nuevamente a este Pablo, ¿no? Este Pablo es
sinceramente es extraordinario en su convencimiento, yo diría en la actitud de seguir al Señor. Sin esfuerzo ni costo no podemos lograr las bendiciones sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Ahora, donde vemos hoy en día, donde se exalta la comodidad, se exalta el placer, y esta es el método principal para atrapar a las personas. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. La gente quiere escuchar, por eso usted va a ver donde hay diversidad, ¿no es cierto? Muchas veces viene Gabriel y me pide un consejo. No es, por favor, diga conmigo, no es Gabriel. Pongo porque Gabriel está acá. Viene y me pide un consejo. Ahora, como yo el consejo que le doy no le conviene, va al fondo a Nico y le pide un consejo a Nico. ¿Por qué? Porque está escuchando, está esperando escuchar lo que él quiere escuchar. Y como ninguno le dice, entonces después se hace lo que quiere. Bueno, esto existe en todo ámbito. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo, ¿qué es lo que cuesta seguir al Señor? Diga conmigo, cuesta todo. Y hágase esa pregunta en el corazón, ¿estoy dispuesto a darlo todo? Porque el Señor dice, en ese día me dirán, Señor, Señor, y mira que no te conocí, fuiste parte, pero realmente estuviste tan lejos. Podemos comprender que muchas veces piensan que tienen derecho a disfrutar de la vida como quieran y aún desechando la palabra. Eso es lo que, diga conmigo, es lo que hoy tenemos. Pero mira el que está al lado tuyo y decir, ese no sos vos, por favor. Míralo con ojos de compasión. Amén. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay muchas corrientes por todos lados. Muchas veces escuchamos predicaciones. ¿Está mal escuchar predicaciones? No está mal, usted escuche lo que quiera. El Espíritu Santo sabrá medirle qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Pero hay algo, a veces cuando uno maneja, ¿no? Está acostumbrado cuando lo lleva, está acostumbrado a tener el volante del otro lado, ¿no? Pero si usted va de acompañante mío, yo voy manejando y hay un pozo, ¿usted qué me dice? Cuidado, pastor, que hay un pozo. Lo mismo le estoy diciendo en esta mañana, cuidado con eso, porque se puede dañar, te puede lastimar. Amén. Y aquí vemos nuevamente, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Verso 16. Ahora sí se va a poner lindo decirle que está al lado tuyo. ¿Lo tiene? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Qué bárbaro, ¿no? Padecer por mi nombre. Yo puse aquí, Pablo nunca se rindió ni volvió atrás. Él sufrió mucho, pagó un precio muy alto, pero ese precio que pagó Pablo fue el que llevó el Evangelio a casi todo el mundo. Pablo nunca se enojó con Dios, no hubo un resentimiento hacia el Señor. Él aún se gloriaba en los problemas. Qué difícil, ¿no? Él entendía que era inmerecedor de ser de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 3, anótelo, no lo vamos a buscar,
Pero dice que él se gloriaba. Yo me glorío en las adversidades, en las tribulaciones. Creemos nosotros como cristianos que los problemas no van a estar, que las enfermedades no van a estar. Y aún muchas veces usted va a escuchar por allí y está enfermo porque está en pecado, ¿no? Está enfermo porque algo malo hiciste, está enfermo porque te agarró el COVID, hermano, qué sé yo. Tratá de no irte con el Señor nomás y anda al médico y punto, ¿viste? Ahora, usted va a ver que cada una de las situaciones, ¿qué es lo que provoca? Dice la palabra del Señor que cada situación que nosotros pasamos, atravesamos, es para que seamos aún más fortalecidos en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Cada adversidad, cada incomprensión, cada situación que a veces uno dice, ¿y por qué estoy pasando o padeciendo esto? Volvemos nuevamente, Pablo entendía que todo vale la pena y por esa causa él creía en el Señor. Amén. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder. Ahora fíjese qué es lo que entendía Pablo. Pablo entendía que todo lo que pasaba era circunstancial y momentáneo, pero él sabía que el Evangelio es poder de Dios. Es esa locura, es el poder del Señor manifestado sobre las vidas. Por eso es que él estaba dispuesto a gastar su vida por llevar ese Evangelio. No midiendo, no calculando, no viendo su propia vida, sino aquellos que estaban pasando y padeciendo la oscuridad y la ignorancia. El Evangelio se representa no por mirarnos a nosotros, sino por mirar la necesidad de nuestro prójimo. Por eso la pregunta era, seguir a Cristo, ¿cuánto cuesta? ¿Amén? ¿Cuánto cuesta? Todo. Pero el beneficio es personal. Yo diría que el beneficio es entender y comprender para hacer la voluntad del Padre. Dios puede darte o puede quitarte. Todo es por Él y para Él. Amén. Detrás de cada adversidad de Pablo, Dios estaba formando el carácter. No se convirtió en un amargado. Decirle que está a tu lado, no era amargado. Y si hay casualidades en esta mañana, pasa por ahí. ¿Hay alguien amargado? No. No culpó a Dios por sus sufrimientos. Cuando pasa alguna adversidad, ¿le echa la culpa a Dios? Tomó todo como parte de ese precio del compromiso con Jesús. Sabía que muchos a través de su testimonio se levantarían, se sostendrían y seguirían a Cristo. Mi pregunta es, a través de lo que yo estoy pasando y padeciendo, ¿me enojo con Dios? ¿Critico a Dios? ¿Me rebelo en contra de Dios y de su palabra? Es porque todavía no entendimos que el Señor quiere usar tu vida para testimonio de otros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿A cuántos el Señor ha sanado? ¿Lo ha sanado en el alma, los sentimientos, las emociones? ¿Sabe por qué? Pasó, pero pastor, mira lo que yo pasé fue tan duro. ¿Sabes por qué? Para que levantes a otros. Pablo aún desde las cárceles enviaba sus cartas sosteniendo a otros. Lo que estás pasando y padeciendo no es que Dios se olvidó. Es ese costo de seguir al Señor y seguir amándolo pese a lo que podamos estar pasando o padeciendo. Dígame un fuerte amén. Mi esposa, yo recuerdo que esta semana creo que estábamos hablando, perdió como
6 niños, ¿no? 6. Yo ya me perdí la cuenta. 6 bebés, ¿sí? Y en el momento usted me pregunta a mí, y era muy, muy duro, muy decepcionante. Yo predicaba, alentaba a la gente, animaba, y después me tenía que subir a un púlpito a hacer eso. Pero cuando bajaba de ahí y llegaba a casa, muchas veces los dos llorando, porque las cosas no sucedían. Y usted me dice, pastor, ¿fue fácil? No, no fue fácil. Me enojé, le pregunté, pero hoy puedo llegar a entender y comprender que mi esposa tiene la autoridad de poder comprender, amar, abrazar y levantar a cada una de esas mujeres que quizás han perdido o pierden sus bebés. Entonces, todo lo que nos ha sucedido no fue para mal, si bien quizás muchas veces no era la forma, pero lo que hemos pasado y lo que usted ha pasado, atravesado, es ese costo. Y te vuelvo a decir lo que te dije el domingo pasado: estás de pie, hermano, estás acá. Eso significa que algo dentro de tu corazón sabe, entiende y comprende que vale la pena pagar un precio por el Señor. Y ¿sabes qué? Hoy lo vemos aquí, y quizás nuestros ojos son tan limitados, pero un día, cuando el Señor nos llame a su gran gloria y te diga, buen siervo, buena sierva, aún en esos momentos que no entendías nada, en esos momentos que te enojaste tanto, en esos momentos que no tenías fuerzas, que eras tan débil, si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Yo creo que es la esperanza de la iglesia, es la esperanza de su familia, de la mía, es la esperanza de poder pagar ese precio, muchas veces sin tener las fuerzas, las ganas o la voluntad. Porque sabemos, dice que el galardonador está pronto a premiar a su iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Entonces, seguir a Jesús cuesta mucho, muchísimo, cuesta todo. Pablo dijo, yo saco todo de mi vida por la excelencia del conocimiento al Señor, por agradarlo solamente a Cristo. Vuelvo a decir, tengo que estar dispuesto. Amén, amén. Yo puse que muchas veces el enemigo trató de detenerlo a Pablo. Y te voy a decir algo, muchas veces el enemigo trató de detenerte y lo va a seguir haciendo. Por eso es que tenés que saber quién sos, tenés que saber quién está sobre tu vida y tenés que saber que esta leve tribulación momentánea producirá un peso mayor de gloria. Cuando alguien tiene esa convicción que Pablo tenía en su corazón, en su espíritu, los ataques del enemigo venían, pero él sabía cuál era su posición. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 16. Verso 23. ¿Lo tiene ahí? Dice, después de haberle azotado mucho, ¿cuánto lo azotaron? Lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Muchísimo que ver. Y se asemeja tanto a cada uno de los que estamos en este lugar. El enemigo muchas veces
ha querido encarcelarte. Y por más que quisiste hacer lo bueno, como creo que decíamos el día domingo, el día viernes, a veces uno se pone las pilas y dice, voy a arrancar con todo para Dios, voy a orar, voy a buscar, voy a consagrarme para el Señor. Usted sabe que Pablo y Silas no es que estaban en el bingo, no estaban ahí jugando las apuestas, no. Pablo y Silas estaban predicando, estaban queriendo hacer lo bueno, estaban queriendo que las personas sean salvas. Y eso se asemeja muchísimo a usted y a mí, porque usted no quiere hacer las cosas mal. ¿Cuántos me dicen amén? Usted ama a su familia, trabaja, se esfuerza, ama a Dios, quiere hacer lo mejor posible, intenta superarse en distintas áreas, intenta soportar, como dice la palabra. Muchas veces se calla por amor al Señor. Y es donde el enemigo comienza a obrar sobre nosotros. Comienza a ponernos en esas cárceles. Pasamos por los azotes del enemigo. Pasamos esos azotes de la salud, los azotes de la economía, los azotes de la familia, cuando parece que todo se rompe, todo se divide. Y dice que el enemigo los que hizo los agarró, los cautivó, los llevó. Y lo primero que hizo fue sacudirle. ¿Cuántos han pasado golpes? ¿Sí? Crítica, murmuración, muchísimas veces enfermedad. Y esos azotes han dejado una marca en tu vida. He puesto aquí que nos ha mantenido cautivos, presos, atados de los pies y de las manos. Son momentos tan difíciles que solo aquel que atravesó una crisis sabe, porque es muy fácil cuando la vida te ríe y canta. Es muy fácil cuando tenés dinero, cuando tenés salud, cuando tenés fuerzas, cuando todo te va bien. Es tan lindo. Es tan fácil, pero cuando vienen los problemas, es ahí donde el enemigo comienza a esclavizarte de esos problemas. Intenta de una y de otra forma que tu mirada no esté puesta en el Señor, que no esté puesta en las cosas celestiales, sino en las naturales, y Él te encadena de manos y pies, cosa que no puedas correr ni puedas hacer nada. Por eso yo cuando leía esto y la semana pasada les dije, usted va a ver que cada experiencia de este hombre se asimila tanto a nosotros, porque el enemigo viene y nos pone dentro de esas cárceles, de esas situaciones que nos sentimos totalmente apresados y no sabemos cómo salir. Personas que gimen, que lloran, que han estado sirviendo al Señor y hoy no saben porque se mantienen cautivos de todo lo que el enemigo ha querido y quiere hacer sobre ellos. Nos mete en el lugar más oscuro y esto significa que no podemos ver la salida. Nos mete en lugares solos, solitarios, donde nadie te puede entender y comprender, porque solamente vos que estás pasando o padeciendo la situación, sabés lo que está sucediendo en tu vida. Metido, azotado, puesto con esas cadenas en las manos y en los pies, en el lugar más oscuro, donde no ves la salida, no ves la esperanza, no ves la luz, donde aún te sabías tantos versículos bíblicos, pero cuando pasás por esos momentos la luz no la tenés, porque estás envuelto en tinieblas. El enemigo ha querido, quiere y va a seguir queriendo la destrucción tuya, de tu casa y de tu familia. Por eso vemos la actitud de estos dos hombres, hombres naturales,
hombres limitados, hombres que tenían un buen corazón y querían agradar a Dios con sus hechos, sus actos, hombres que no eran perfectos. Yo puse aquí, el enemigo ha estado esperando que te derrumbes, que retrocedas, que te enojes, que no sigas al Señor. Y eso es lo que muchísimas veces ha cruzado sobre tu cabeza. Si tengo tantos problemas, ¿de qué sirve? Pero hay un precio, y ese precio que estás pagando o has pagado tiene una retribución. Ese precio vendrá el galardonador sobre tu vida y sobre tu familia. He puesto aquí que Pablo no desistió ni dio lugar al enemigo para detenerse. Creo que en esta mañana la actitud de nuestro corazón será aquella que determinará: ¿sigo en esa cárcel o me levanto? ¿Sigo atado de manos y de pies? Personas que han atravesado quizás situaciones, crisis, como dije, azotes, y no se levantan. Porque no solamente el enemigo te pegó una, te pegó dos, te pegó tres, te pegó cuatro, te pegó cinco, y te dio como cachetada de loco. Y cada vez que te querés levantar te vuelve a dar un latigazo. Y esos latigazos muchas veces vienen de las personas más cercanas, que son los que causan más dolor. Pero son los latigazos del enemigo para que no te vuelvas a levantar. Y cuando ya te tiene allí, te mete en el lugar más oscurito para que tu fe no resplandezca, para que tus fuerzas no se levanten, para que no vuelvas a soñar, para que no vuelvas a servir a Dios. Queda en mí: ¿sigo atado, sigo preso o me levanto? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Pablo comenzó a orar, y al orar comenzó a aumentar la fe, la esperanza, e hizo algo tremendo, que fue alabar al Señor. Hay una canción así que dice: en medio de toda la situación, alabale al Señor, ¿no? Yo creo que si en esta mañana el Señor encuentra un hombre, una mujer, que realmente frente a esa esclavitud que el enemigo le ha querido poner, frente a las crisis, a los problemas, si comenzás a alabarlo, el Señor romperá tus cadenas, quebrará tus ataduras, te dejará ser libre. Volverás nuevamente a tener esa esperanza, volverás a ver la luz. Y dice que sucedió un milagro. El milagro fue que un terremoto comenzó a romper todo. Y es allí donde las puertas se abrieron y ellos pudieron ser libres. Y no solamente pudieron ser libres, sino que a través de ellos muchos fueron libres, porque dice que todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y no era que todos cantaban, ni todos estaban felices. La actitud de dos personas trajo la sanidad y la salvación de muchas. Si yo no logro ser sano, si yo no logro romper las cadenas que el enemigo me sostiene, no solamente voy a padecer yo, sino mi entorno. ¿Con qué? Con los enojos, el mal humor y tantas cosas que vienen a causa de ¿qué? De que somos presos del enemigo. Y quizás tengas una buena razón: me lastimaron, me pasó esto, no lo entiendo, no lo comprendo, y te voy a decir, es perfecto, pero es la mejor excusa que el enemigo ha tenido y tiene para pararte. Si logra pararte, no solamente tu vida, sino tu casa y tu familia padecerán a causa de tu decisión. ¿Cuántos me dicen amén? Me gusta uno de los salmos cuando dice: ¿cuándo vendré a la casa del Señor? Dice: fueron mis días, ¿no? Y recuerda el salmista esos momentos gloriosos
porque sabe que estaba pasando un momento muy difícil. Y a veces recordamos, ¿no? Decimos, mi mejor momento, mi mejor época era cuando estaba, cuando servía, cuando, no sé, hacía algo. Y yo creo que esos mejores momentos están latentes dentro de tu corazón. Vuelvo nuevamente acá mientras suben los hermanos del ministerio, ya para cerrar. Alabar al Señor es un arma poderosa. Dice 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Hay algo que el enemigo no puede tolerar ni soportar, es cuando el pueblo alaba a Dios. Cuando alguien se levanta y dice, pese a lo que estoy pasando, comienzo a adorar al Señor. Porque yo sé que lo que estoy pasando es momentáneo. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que estoy padeciendo es momentáneo, pero lo que Dios tiene es aún más grande. Entonces podemos comprender en esta mañana que seguir a Cristo cuesta. Cuesta. Y aunque estés pasando esos momentos difíciles, la decisión de seguir glorificando el nombre de Jesús te llevará a una victoria segura. Amén. Ellos pagaron un precio porque sabían que seguir a Cristo cuesta, pero los beneficios fueron enormes. Los beneficios no fueron solamente la salida de ellos, sino la salida de todos, la bendición para todos, y aún para aquellos que lo maltrataban, porque dice que aún sobre el carcelero hubo bendición. Cuando alabas al Señor, ya no queda más resentimiento ni odio. Cuando adoras al Señor, cuando lo exaltas a Él, lo pones en primer lugar. Tu corazón se limpia. Ya te olvidas de lo que te lastiman, los que te han lastimado. Te olvidas de esas cargas que por momentos fueron tan difíciles. Yo me imagino a Pablo y a Silas saliendo de ese lugar. Me imagino viendo cómo sus cadenas se caían, como las puertas se abrían, como la luz amanecía. El gozo y la alegría de ellos de saber que valió la pena. Valió la pena no enojarse con Dios. Valió la pena pagar ese precio, porque aún Dios tenía más sobre ellos. ¿Cuántos me dicen amén? Dios tiene más sobre tu vida. Y esas cadenas que te están atando, yo creo que en esta mañana se han roto. Esas situaciones que te han limitado aún en tu caminar se rompen cuando hay una actitud en el corazón diciendo, Señor, yo voy a alabarte. No importa la crisis, no importa el padecimiento, no importa el dolor, no importa lo que esté o ha estado pasando sobre mí, yo quiero volver a estar lleno de tu presencia. Póngase de pie, por favor. Pablo y Silas fueron instrumentos útiles haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad del Padre, está la plenitud sobre nuestro corazón. Amén. Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero solo aquellos que hacen la voluntad. Hermano, hermana, sos un sobreviviente.